quiero comenzar hablando o mencionando acerca de lo que muchas veces uno confunde con educación emocional. Uno asume que la educación emocional tiene que ver con aprender a controlar ciertas instancias emocionales y que tiene que ver con si uno se enoja, saber ponerle freno al enojo, o si uno se pone triste, tratar de salir de la tristeza con métodos conductuales. Pero la educación emocional no es ni más ni menos que aprender a cambiar nuestra valoración de los acontecimientos. Lo que vamos a tratar de poner sobre la mesa es cómo esta ignorancia o este analfabetismo emocional ha hecho que las personas simplemente se vean como arrastradas por las olas, se vean como arrastradas, imagínense entrando al mar y que las olas comienzan a dar vuelta y uno trata como de subirse a la ola y nos terminan arrebasando, nos terminan pasando por arriba. Las emociones, cuando ya se activaron, es muy difícil controlarlas. Las emociones no están para ser controladas, están para ser gobernadas, pero desde antemano. Cuando hablamos de educación emocional, no hablamos de controlar las emociones, sino que hablamos de anticiparnos a tener emociones que nos puedan llegar a perturbar. Así que vamos a comenzar hablando básicamente de lo que es el diseño que nosotros estamos trabajando, que tiene que ver mucho con lo que es la terapia cognitiva. Me gusta mucho este modelo terapéutico, más allá de que uno no escoge un modelo terapéutico, simplemente aplica diferentes metodologías. Reconozco de que hay muchas escuelas psicoterapéuticas dentro del ámbito de la psicología que van a ser útiles. Inclusive hace un tiempo atrás se hizo un estudio para evaluar cuáles eran los mejores modelos psicoterapéuticos, cuáles eran los modelos que más elementos de cambio proponían, que más ayudaban al cambio de las personas. Y se llega a la conclusión de que no hay un modelo psicoterapéutico predominante, sino que lo que produce y motiva el cambio de la gente es el tipo de relación entre el profesional o entre el acompañante y la persona. Entonces ustedes se van a dar cuenta que no hace falta tener un título para ayudar a que alguien esté mejor, simplemente hace falta estar cerca de la persona y tener características o conductas, digamos, que tienen que ver con la humanización del relacionamiento. Nos hemos vuelto muy técnicos, nos hemos vuelto muy distantes, hemos aprendido a utilizar lenguajes muy difíciles para las personas y esto ha hecho que la gente muchas veces no pueda simplemente abrir su corazón, abrir su alma, si se quiere, abrir su mente para poder abrir lo que le está pasando, porque está viendo distancia en el otro. Entonces, una de las cosas más importantes que tenemos que comprender es que saber desarrollar el recurso de la empatía va a ser fundamental para poder comenzar a comprender esto que voy a estar mencionando ahora. No son técnicas, no es información, sino que es una experiencia de relacionamiento con la gente. De eso voy a estar hablando. Entonces, cuando hablamos de un modelo psicoterapéutico, no es porque lo pongamos por sobre los demás, sino que son herramientas o técnicas útiles, pero que lo que produce y motiva el cambio en la gente es el tipo de relacionamiento que tenemos con ellos. Por eso vos te vas a encontrar con que de repente un profesor de fútbol ayuda a un muchacho a salir de las drogas y para ese chico su profe de fútbol fue el que le ayudó a salir de las drogas, o un profe de música, o un amigo que estaba en la cuadra, o el pastor de una iglesia, o un cura, o un líder social que termina ayudando a la gente por un consejo, por un acompañamiento. Ese es el tipo de conductas que promueven los cambios en la gente, el acompañamiento, ¿sí? Así que cuando hablo de terapia cognitiva no la estoy poniendo por sobre las demás, sino que simplemente estoy tomando algunas herramientas de donde vamos a aprender a comprender cómo operan y funcionan las emociones. Lo que voy a empezar diciendo es algo muy básico, pero muy útil. Todos, absolutamente todos, tenemos emociones que deben ser gobernadas o anticipadas o educadas. Todos. Esto funciona desde los máximos niveles institucionales, las máximas jerarquías de administración institucionales, hasta la rama más baja de lo que nosotros podamos imaginar. Esto lo va a necesitar un CEO empresarial, un presidente de una nación, y lo va a necesitar, un infante que está aprendiendo a relacionarse con los compañeritos de primer grado. Todos, absolutamente todos, tienen emociones que deben ser aprendidas, deben ser gestionadas adecuadamente. ¿Por qué? Porque son las emociones
la que induce internamente a la acción. ¿Uno puede tener acciones sin emociones? Sí, uno puede tener acciones sin emociones. Pero eso es transitorio, muy corto en el tiempo y muy difícil de sostener. Ejecutar acciones sin emociones. Pero cuando yo ejecuto acciones motivadas por emociones, se sostiene en el tiempo y tarde o temprano uno siempre termina haciendo lo que siente. O sea, vos podés esforzarte mucho tiempo a abandonar el consumo de drogas, pero si no cambió tu cabeza, si no cambió una percepción interna, lo conductual termina siempre venciendo al área cognitiva y volvés a recaer. Ese es uno de los grandes fracasos de los manejos de adicciones, cuando se trabaja desde lo conductual y no desde lo cognitivo. Si lo cognitivo no es cambiado, lo conductual termina venciendo. ¿Y qué es lo conductual? Cuando la emoción actúa directamente sobre el deseo, sobre la conducta. Entonces yo tengo que anticiparme a esa instancia. Y eso es lo que vamos a tratar de ir explicando. Pero para poder entender cómo esto termina afectando los niveles familiares, es por demás de obvio que dentro de una familia vamos a tener personas que están manejando situaciones emocionales. Y voy a empezar hablando de los padres para terminar hablando de los hijos, pero quiero aclarar algo. Todos, absolutamente todos, son propensos a sufrir violencia familiar y propensos a ser los violentos de la familia. Puede ser violento un hombre, puede ser violento una mujer, puede ser violento un hijo. Y puede ser víctima el hombre, puede ser víctima la mujer o puede ser víctima el hijo. O sea, acá no hay una predisposición, una preponderancia de género, ¿sí? No acuerdo absolutamente para nada. Uno puede encontrar más índice o más estadística o más denuncias en la violencia del varón contra la mujer, sí, por una predisposición más que nada de género que tiene que ver con el cuerpo masculino sobre el cuerpo femenino. Sin embargo, en lo personal, yo no sé si ha sido cuestión de qué, en lo personal he encontrado un equiparamiento muy fuerte, porque muchas veces el hombre tiene más tendencia a la violencia física, pero la mujer tiene mucha fuerza en la violencia psicológica. Y esto genera muchas veces la activación de la violencia física y termina este círculo de violencia intrafamiliar que, por supuesto, por ninguno de los dos lugares uno tendría que darle lugar, ni por la violencia psicológica, ni por la violencia física, y mucho menos por los tipos de violencias sexuales o violencias económicas o un montón de afecciones que uno puede llegar a encontrar. Entonces, siempre vamos a tener dentro de la familia sujetos predispuestos a ser violentos y a ser violentados. Y esto tiene que ver con la interpretación de cada uno en relación a la realidad. Ya vamos a ver que la violencia viene como un estado de enojo interno, ¿sí? Violencia no es ni más ni menos que la forma de hacer justicia que uno tiene por un enojo interno. Y el enojo, emoción, viene como consecuencia de una valoración de acontecimientos. Siempre que hay una persona violenta, hay una interpretación del acontecimiento. Y ojo, no estoy diciendo que sea correcto o que sea incorrecto. Lo que estoy explicando es la fisiología del enojo. Estoy explicando la fisioanatomía del enojo, de la bronca, ¿sí? Ya vamos a llegar a eso, no se desesperen. Entonces, para comenzar, porque fue apenas una introducción, para comenzar, voy a empezar hablando de que hace mucho tiempo el doctor Alberellis, un psicoterapeuta de la línea cognitiva, él da origen a la psicoterapia cognitiva en Nueva York. Él comienza diciendo que las personas no se perturban por los acontecimientos en sí, sino por lo que piensan acerca de los acontecimientos. O sea, no es que él me hizo enojar, ella me hizo enojar, mi hijo me hizo enojar, sino que es lo que yo creo, lo que yo valoro, lo que yo interpreto de lo que el otro hizo, es lo que genera mi enojo. No es tanto el acontecimiento, sino es mi valoración del acontecimiento. Eso es lo que genera el enojo. Y esto es muy importante que nosotros lo podamos tener en vista, tener en claro, porque muchas veces vamos a tratar de cambiar el acontecimiento, pero si cambiamos el acontecimiento, no va a cambiar nuestra valoración, y si no cambia la valoración, no cambia la emoción. Entonces este psicoterapeuta dice, en realidad no es que
el auto que te encerró tiene la culpa de que te enojaste. El que tiene la culpa sos vos por valorar que por haberte encerrado te tomó de tonto, te tomó de idiota, te tomó de pavo, y vos tenés que hacer algo para que no te vuelvan a encerrar mientras vas manejando. Entonces te encierran con el vehículo y uno baja el vidrio e insulta. A otro lo encierran con el auto y la deja pasar. ¿Por qué uno la deja pasar y otro no? Por lo que cada uno aprendió a valorar en relación al acontecimiento. Hay gente que nosotros le llamamos de mecha corta, le decimos. Que es la gente de mecha corta. Es la gente que se recalienta enseguida, que no alcanza a procesar la valoración del acontecimiento y enseguida reacciona. Entonces, antiguamente había una línea de trabajo que se llamaba conductismo. ¿Sí? Conductismo. ¿Qué era el conductismo? Que todavía sigue existiendo, ¿no? Es una línea de pensamiento que decía que las emociones, o mejor dicho, las personas podían cambiar si cambiaban el acontecimiento. Entonces, alguien que consumía droga simplemente tenía que salir del lugar de consumo y iba a dejar de consumir. O para que una persona no se enoje tanto en la casa, trataban de que todo estuviera en orden en la casa. O si un chico era muy violento, los padres trataban de arreglar las cosas para que el chico no se volviera violento. El conductismo tiene sus limitaciones, es muy útil para ciertos tipos de situaciones, pero no sirve a los fines de cambiar nuestra valoración y mucho menos para cambiar nuestro cuadro de percepción emocional, es decir, lo que sentimos. Entonces este Albert Ellis termina presentando lo que es el modelo ABC. El modelo ABC dice que el acontecimiento no es lo que genera el cuadro emocional solamente, sino que la valoración del acontecimiento es la que genera el cuadro emocional. Esto es básicamente lo que dice. Y ahí se establece una ley dentro de la psicoterapia cognitiva o dentro de este modelo de educación emocional que dice: si mi valoración de los acontecimientos genera mi cuadro emocional, si mi valoración del acontecimiento genera mi cuadro emocional, al cambiar mi valoración del acontecimiento, va a cambiar también mi emoción. Esa es la regla. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que trabajo yo con una persona violenta? ¿Qué es lo primero que tengo que trabajar con alguien violento? Voy a empezar diciendo, no, lo que pasa, bueno, la esposa no le prepara bien la comida. Tratemos que la esposa le prepare bien la comida. O le digamos, bueno, perdonala a tu esposa que no te preparó bien la comida. No, porque estoy tratando de que él modifique, ¿sí?, el acontecimiento. Y el acontecimiento muchas veces no va a ser modificado. Lo que estoy tratando, lo que debo interpretar es, ¿qué tan grave es que no se haya hecho las cosas como a vos te gustaba? Ese es el punto. ¿Qué tan drástico es? ¿Qué tan grave es? ¿Qué tan tremendo es? Para que la persona pueda disminuir los niveles de catastroficidad. Después se trabajará si él lo considera justo, injusto, su interpretación personal del tema, se trabajará en otro lugar. Si tiene derecho, si no tiene derecho, eso es otro capítulo. Eso es otro capítulo. Aquel capítulo que estamos tratando de que la persona pueda comenzar a tratar es que cuando hay algo que no le gusta, no reaccione explosivamente, sino que pueda valorar la no catastrofización, la no dramatización del acontecimiento. ¿Sí? ¿Qué tan grave es que no te hayan saludado cuando llegaste? ¿Qué tan grave es que tu hijo haya cerrado la puerta de la habitación? ¿Qué tan grave es? No, es que no me responde, es un maleducado, tiene que atenderme, tiene que hacerme caso, ¡pum!, le reviento la puerta de un golpe. Le pateo la puerta, se la abro. Pero esa reacción que yo tengo responde a un estado de enojo, y ese estado de enojo tiene que ver con una valoración. ¿Por qué me enojé? Porque hay algo que estoy valorando del acontecimiento. Ya vamos a ver las valoraciones, las voy a explicar. Cómo cada emoción tiene valoraciones. Bien. ¿Qué son las emociones en sí mismas entonces? ¿Qué podemos decir que son las emociones? Las emociones son movimientos psíquicos internos, que se van a identificar a través del sentimiento.
Esas son las emociones. Movimientos psíquicos internos que se identifican a través del sentimiento. ¿Cuál es la diferencia entre una emoción y un sentimiento? Emoción es el movimiento interno de nuestra estructura psíquica. Tiene lugares determinados, funciona mucho el sistema límbico, tiene que ver con el hipocampo, tiene que ver... No vamos a hablar de neuroanatomía. Sin embargo, los sentimientos es cuando yo hago consciente lo que me pasa dentro, cuando yo le puedo poner palabras mental o verbal. La emoción es un movimiento interno, psíquico. El sentimiento es cuando yo identifiqué lo que me pasa. Me siento enojado, me siento triste, Lo que yo siento es cuando le logro identificar a la emoción sus características dentro mío. Es un proceso interno, la emoción, muy subjetivo, porque no puedo saber lo que alguien está sintiendo. Solo puedo llegar a saber lo que alguien está sintiendo o su emoción en función de su palabra. Hasta ahí llego de esa forma, a través de la palabra del otro. Que el otro me cuente lo que está ocurriendo. Y va a estar asociado directamente al significado que yo tengo de los acontecimientos. ¿Por qué es tan importante este tema de la valoración, significado, creencia? ¿Por qué es tan importante? Porque mi organismo psíquico está diseñado para protegerme. Y lo que yo valoro va a ser o para defender mi supervivencia o para permitirme el interrelacionamiento con los demás, que también tiene que ver con mi supervivencia o mi convivencia. Entonces siempre la valoración de todo es muchas veces, primero es inconsciente y luego se vuelve consciente cuando yo busco qué es lo que estoy valorando. Y no me refiero a un inconsciente freudiano, donde tenemos un inconsciente que sabe cosas que nosotros no podemos acceder. No, me refiero a un inconsciente porque no lo pensé, no me enfoqué, no lo busqué. A ese tipo de inconsciente me refiero. Entonces, ya sabemos lo que es una emoción. Es un movimiento psíquico interno que se va a diferenciar del sentimiento, en que el sentimiento siempre es consciente. Le puedo poner palabras y puedo identificarlo. ¿Ok? Ahora, hay dos grupos de emociones. Dos grupos grandes de emociones. Las emociones que producen placer y las emociones que producen angustia. Esto es muy importante que lo sepamos identificar, porque no todo... A ver, nosotros pensamos que hay muchísimos tipos de emociones. No, hay dos grupos de emociones, las que producen placer y las que producen angustia. Y esto es muy simple. Siempre el ser humano va a tratar el caminito del ser humano va a tratar de salir de la angustia y entrar en el placer. Siempre. Siempre la conducta humana es salir de la angustia y buscar el placer. Ahora, salir de la angustia y buscar el placer no siempre es lo que nos conviene, pero es lo que nuestra dinámica psíquica nos va a empujar a hacer. Yo siempre voy a tener ganas de hacer cosas placenteras y voy a tener pocas ganas de hacer cosas que me generen angustia. Porque la palabra angustia en sí misma hace referencia al estrechamiento del campo mental y una sensación subjetiva de desagradabilidad. Entonces, ese estado interno desagradable que yo tengo intenta ser reemplazado por el placer. Vamos a poner ejemplo. En todo, en la vida, esto opera, en todo. Ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Si ustedes en este momento consideran que esta charla es aburrida, tediosa, que no tiene importancia para ustedes, se vuelve angustiosa. Y rápidamente empiezan a mirar el celular, van a mirar a otro lado, buscan algo que les disminuya el nivel de angustia. Una angustia que probablemente no le puedan poner palabra, che, esto me está angustiando, pero es algo desagradable y a esa desagradabilidad le vamos a llamar angustia. Entonces vamos a tratar de salirnos del lugar. Si vos te sentaste en una silla incómoda, vas a tratar de
cambiarte a una silla más cómoda. Si vas en un camino que es todo pedregoso, el auto va hacia, se te está desarmando el auto y vos sentís cierto nivel de incomodidad, vas a buscar un camino pavimentado. Siempre vamos a tratar de tomar decisiones que nos generen placer y vamos a evitar las decisiones que nos generan angustia. Acá vamos a empezar a entender el mecanismo de la baja tolerancia a la frustración que muchas veces tienen los niños y que muchas veces se extiende hasta la juventud y a la etapa adulta. Cuando una persona no aprendió a tolerar la frustración, porque no lo dejaron frustrarse, lamentablemente en la etapa adulta uno siempre va a tender a evitar todo lo que le genere agotamiento y sufrimiento psíquico. ¿Cómo qué? Como el estudio, el trabajo, la diferencia de opinión con alguien. ¿Sí? Todo esto puede llegar a llevarnos a una frustración, vamos a tender a evitarla y a tratar de salir para el lado del placer. Entonces tenemos estos dos grupos, grupos emocionales que generan placer, grupos emocionales que generan angustia. ¿Ok? De los que quiero mencionar ahora son grupos emocionales que generan angustia. Voy a mencionar 4 tipos de emociones básicas dentro de las que producen angustia. Todas las emociones que les voy a mencionar ahora están de alguna manera basadas en una angustia, producen un nivel de angustia interna. Les hablo de la ira o enojo, bronca, rabia, está dentro del mismo escalafón con distintos niveles de intensidad. Miedo, temor, intimidación, canguelo, cualquiera de estas, de terror, pánico, está dentro del mismo rango, miedo. Tristeza, otra de las emociones. Tristeza, depresión emocional, que no es la depresión biológica o la depresión de la enfermedad, son dos cosas diferentes. Bajón, desánimo. Todo esto tiene que ver con el mismo cuadro emocional. Y por último, una de lo que yo llamo ¿cómo se dice cuando viene la estrella de la noche? Bueno, se me olvidó ahora el nombre, pero esta protagonista actual de este tiempo, que es la ansiedad. El nerviosismo, ansiedad. Estas 4 emociones, que yo las reduzco en ira, miedo, tristeza y ansiedad, son 4 emociones negativas que producen angustia y que muchas veces terminan llevándonos a conductas disfuncionales. Ahora, permítanme explicar esto. Las emociones van a ser emociones perturbadoras y emociones no perturbadoras. Ya les dije, hay 2 grupos emocionales grandes, las que producen placer y las que producen angustia. Pero también, dentro de las emociones, vamos a clasificar a las que generan perturbación y a las que no generan perturbación. ¿Qué es una emoción perturbadora? Una emoción perturbadora es la que te induce, te motiva, te empuja a una conducta disfuncional. Repito, una emoción perturbadora es una emoción que te induce a una conducta disfuncional. ¿Qué es una conducta disfuncional o una conducta funcional? Bueno, a ver, se los explico de esta forma. Todos nosotros tenemos decisiones. Ejemplo, tenemos metas a corto plazo, metas a largo plazo. ¿Sí? Metas a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. A corto plazo, tomar esta clase. Perfecto, una meta. Meta a corto plazo, salir a cenar con un amigo. Meta a corto plazo, tomarme una tarde de descanso con mi esposa, con mis hijos. Meta a mediano plazo, ir el fin de semana a un viaje. Ir dentro de un mes, a la universidad y hacer un examen. Meta a largo plazo, recibirme de médico o construir una casa o tener hijos. ¿Sí? Metas, todos tenemos metas. Ahora, esas metas están llenas de conductas. Para cumplir metas, yo necesito ejecutar una serie de conductas, una sucesión de conductas. Si yo desarrollo conductas que boicotean mis metas, esas conductas son disfuncionales. Ejemplo, tengo como meta salir el fin de semana con mi esposa para pasar un lindo fin de semana y yo comienzo a discutir con ella de tal manera que me induce a abandonar ese viaje.
ya mi conducta fue disfuncional. ¿Por qué? Porque boicoteé un proyecto que yo tenía en un estado de funcionalidad. Es decir, cuando yo estaba bien emocionalmente, cuando estaba conectado con lo sano, con lo funcional, con la meta, tengo un objetivo, pero en un momento de enojo, rompo mi objetivo, lo cancelo, me enojé. Esa es una conducta disfuncional. ¿Qué son conductas disfuncionales? Aquellas conductas que boicotean nuestros proyectos u objetivos. ¿Hasta ahí vamos? Conducta funcional es cuando yo hago cosas que me permiten alcanzar metas y objetivos. Conductas disfuncionales, cuando yo hago cosas que boicotean mis objetivos. Ejemplo, conducta disfuncional, ponerme a, no sé, salir en vez de estudiar y tengo un examen al otro día. Conductas disfuncionales. Vuelvo a las emociones. ¿Cuándo la emoción me perturba y cuándo la emoción no me perturba? Me perturba cuando me induce a desarrollar conductas disfuncionales. Entonces, ¿siempre que yo me enojo está mal? No, no siempre. A veces me voy a enojar por una cuestión de injusticia. Ocurrió algo que es injusto y tiendo a enojarme. Porque la injusticia siempre nos empuja o activa en nosotros el sistema de enojo. Entonces yo valoro que hay algo que es injusto, me termino enojando. ¿Siempre que yo me enojo va a ser algo malo? No, no siempre. A veces va a ser funcional. ¿A qué? Y qué sé yo, estoy recibiendo una injusticia, me voy a comer con mi esposa a algún lugar y me traen una cuenta que me parece que es injusta. Me estás cobrando algo que no va. No, no, señor, está todo bien. No, me estás cobrando algo que no. No, señor, me estás cobrando algo que no va. Al ponerme firme, al ponerme envalentonado en mi posición, obligo al otro a que revea. A ver, permítame. Remira. Sí, tiene razón. Listo. No rompí mis objetivos. Mi enojo es funcional. No me fui para ningún lado. Conducta disfuncional y emoción perturbadora. Me traen la cuenta, me están cobrando algo que no es. Esto no es verdad. ¡Pah! Rompo el plato. ¡Pum! Le pego al mozo. Viene la policía, me llevan preso. Conducta disfuncional. Me metieron preso porque manejé mal mi enojo. Ese es un estado de ira perturbador que me lleva a una conducta disfuncional. No todas las emociones negativas que generan angustia son malas. De hecho, todos necesitamos ese modelo emocional. Todos necesitamos en algún momento enojarnos, todos necesitamos en algún momento sentirnos tristes para poder elaborar las pérdidas, todos necesitamos en algún momento tener miedo para poder no ser tan desordenados al momento de tomar decisiones, sino tener mecanismos de protección y de prevención. Y la ansiedad también es útil porque enfoca la atención, aumenta la tensión psíquica que aumenta la concentración, muchas cosas. Pero esas emociones, cuando se vuelven perturbadoras, es decir, que nos presionan de tal manera que nos obligan o nos seducen a conductas disfuncionales, es cuando tenemos que empezar a mirar que nuestra gestión emocional está mal. Si yo cada vez que hacen algo que es injusto contra mí, exploto en violencia física o psíquica contra el otro, estoy manejando mal las injusticias y me vuelvo una persona peligrosa para el medio ambiente, peligrosa para la sociedad, peligrosa para la familia. ¿Por qué? Y porque no todos van a cumplir mis reglas. ¿Por qué tienen que cumplir mis reglas? Si todos tenemos reglas personales de cómo deben ser las cosas. Entonces, no siempre las emociones que generan angustia son malas. Es más, a veces son necesarias. A veces son necesarias. Imaginémonos de repente un muchacho que quiera salir de las drogas. Un chico que de repente quiere salir de las drogas. Ese muchacho va a pasar por un periodo de angustia, porque se está alejando de lo que le produce placer. Su cuerpo se va a sentir en un estado de abstinencia, va a sentir que es injusto que lo estén controlando todo el tiempo, le va a parecer que no está bien que le digan qué hacer. Va a enojarse. Ese enojo hasta es funcional al cuadro. Él va a tener que tolerar ese enojo
construir una nueva valoración de estar enojado y aprender a soportar esa frustración. Esa angustia es fisiológica. Hay angustias que son fisiológicas. ¿Cuándo la angustia o frustración es fisiológica? Cuando luego de vivir la angustia, tu estado es mejor que antes de vivir la angustia. Entonces tenemos angustias patológicas y angustias fisiológicas. Una angustia fisiológica es la angustia que tenés por estudiar. ¿A quién le gusta sentarse? Estamos hablando de los muchachos, no de los jóvenes. Desde que son chiquititos hasta que vos terminás la facultad. Yo siempre sufrí el estudio. Hoy estudio porque me gusta, porque es una herramienta de trabajo, porque me apasiona el conocimiento y porque ya estoy grande y ya no me divierto tanto como antes con otras cosas. Pero cuando los chicos son chicos, cuando tienen cierta edad, que salen a jugar al fútbol, que la play, que las redes sociales, que los amigos, que los asados, que las salidas, todo eso es una expresión de placer que compite mucho con el momento de tener que recibir información para ir a hacer un examen para ver si me evalúan capaz de poder aprobar el año. Eso es una angustia. Esos chicos que a veces tienen ese estado de angustia y por lo cual terminan abandonando muchas veces los estudios, necesitan tolerar esa angustia para que luego tengan el placer del premio. ¿Sí? Hay angustias fisiológicas. La angustia fisiológica es aquella angustia que se experimenta por atravesar el proceso de sanidad, de entrenamiento, de formación. Es la angustia que se transita para alcanzar una meta. ¿Y qué es la angustia patológica? La angustia patológica o la frustración patológica es la frustración consecuencia de no haber atravesado la angustia fisiológica. Voy a poner un ejemplo. Un muchacho que quiere salir de las drogas. Se le propone hacer un entrenamiento y un entrenamiento de educación emocional y se le propone obviamente una internación. Se niega porque no le gusta estar separado de su familia, no le gusta estar con que le estén diciendo qué hacer, no está dispuesto a frustrarse y a sufrir. Se va, sigue consumiendo drogas, sigue saliendo, pero al poquito tiempo se queda sin trabajo, su novia lo abandona, su desorden en la vida, la droga empieza a chuparle todo. Él ahora está sufriendo, pero es un sufrimiento patológico, un sufrimiento por el desorden de sus conductas. Es un sufrimiento por las decisiones tomadas, por no haber atravesado la angustia fisiológica. ¿Me van siguiendo todo lo que estamos explicando? Voy a hacer un repaso para que podamos aclarar las ideas. Les hablé de las emociones. Les dije que las emociones pueden ser emociones perturbadoras, no perturbadoras. ¿Sí? Las perturbadoras son las que generan conductas disfuncionales. Abrimos ítem conductas. Conductas funcionales y disfuncionales. Conductas funcionales, las que me permiten llegar a mis objetivos y metas. Conductas disfuncionales, aquellas conductas que me boicotean mis objetivos. Emoción perturbadora, la que me lleva a desarrollar conductas que boicotean mi objetivo. Las emociones se van a clasificar en emociones que producen placer y emociones que producen angustia. Las emociones que producen angustia son emociones que se clasifican como ira, como miedo, como tristeza, como ansiedad. Y tenemos dos tipos de angustias, la angustia fisiológica y la angustia patológica. Entonces a veces vamos a tener un nivel de ira o un nivel de enojo fisiológico. A veces vamos a tener un nivel de tristeza fisiológico. Ya vamos a ver para qué sirve cada una de estas emociones, las voy a explicar detalladamente. A veces vamos a tener un nivel de ansiedad fisiológico. Pero el problema radica cuando la angustia, ¿sí?, llega a instancias patológicas, cuando yo estoy sufriendo por no haber gestionado correctamente mi sistema emocional. ¿Qué pasa en las familias? Tratando de aplicar un poco esto a los ámbitos familiares. La ignorancia o el analfabetismo emocional nos lleva a comportarnos como seres instintivos. Miren, se los voy a explicar de esta forma.
Existe algo que se define como la anatomía de la conducta. Repito, anatomía de la conducta. Tenemos 3 instancias en cualquier tipo de conducta. La primera instancia tiene que ver con la ideación, La segunda instancia tiene que ver con el análisis y la tercera instancia tiene que ver con la conducta en sí misma. Entonces se los explico de esta forma. Voy caminando por la calle, veamos un joven. Este es un joven que tiene 20 años, ¿sí? Es bastante impulsivo. ¿Qué pasa con él? Va caminando por la calle y viene otro muchacho y lo mira. Y a lo perro, ¿viste? A lo animal. ¿Qué me mirás? Y del otro lado, que tiene como él, ¿qué te importa? ¿Cómo que te importa? A mí no me miré de esa forma porque está mirando mal. ¡Pum! Le pega. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué ocurrió? Describamos un poco la situación. Viene alguien, me mira fijo a los ojos. Cuando alguien me mira fijo a los ojos, yo tengo una ideación. Si alguien me mira fijo a los ojos, me está desafiando. Esa es una valoración impregnada, una valoración de antemano. Una valoración aprendida en el barrio, una valoración aprendida de papá, de mamá, una valoración aprendida en la escuela. Alguien en algún momento imprimió en mí la idea que si te miran directo a los ojos es un desafío. Porque soy perseguido, porque me siento menos, porque siento que porque me vuelvo paranoico, por lo que sea. ¿Qué me mirás? Aparece la ideación. La ideación dura milisegundos. Son asociaciones instantáneas. Son ideaciones muchas veces mentales, gráficas, que responden a impregnaciones emocionales. Veo, siento. Está conectado lo visual a lo emocional, automáticamente. ¿Qué pasó ahí? Se salteó el proceso del análisis. ¿Qué es el proceso del análisis? El proceso del análisis es cuando de la ideación, sistema límbico, lo emocional, pasa al sistema cognitivo, se razona la situación y aparece en la decisión, la conducta. Entonces, esto funcionaría así. Milisegundos. Me está mirando a los ojos. Me está provocando. Análisis. No todo lo que me miran directo a los ojos me están provocando. A veces simplemente cruzó mirada conmigo. Conducta o análisis. Si le pego, me va a pegar. Si le pego, voy preso. Conducta. Me quedo piola, sigo caminando. Ese es el proceso normal de todos. Pero ¿qué pasa en las personas violentas o en las personas que son impulsivas? Está acortado el proceso del análisis y tiene la ideación conectada a la conducta. Me está mirando, corro riesgo, le pego directamente. No analicé nada. No analicé si está la policía, no analicé si me van a meter una denuncia, no analicé si es mi amigo, no analicé por qué me está mirando, nada. Me está mirando, le pego. Entonces ahí tenemos el proceso del análisis acortado. Por eso le llamamos mecha corta. ¿Qué es mecha corta? Que no analiza. Ve, actúa. Esto pasa mucho, supongamos, en la conducta sexual. ¿Qué pasa con la conducta sexual? Existe algo dentro de la psicología o dentro de la estructura psíquica que se llama sublimación. ¿Qué es la sublimación? Cuando el impulso sexual, violento, de muerte o tanático, cambia la dirección y lo canalizo, ese impulso lo canalizo en algo funcional. Entonces, a eso se le llama sublimación. Voy caminando por la calle y es tanta la erotización social que hay que las redes sociales, la televisión, la sociedad continuamente impregnan la ideación de figura masculina o figura femenina asociada a sexualidad y a los gustos sexuales que hoy ya hay, que cada uno explora, no sé. Antes podríamos decir de una u otra forma, pero hoy ya está todo mezclado. Entonces, esa erotización impregna ideas. Esa ideación genera una pulsión sexual, una fuerza, una tensión interna sexual. Estoy hablando de lo sexual puntualmente. Puede ser una tensión de ira o una pulsión violenta o puede ser una pulsión tanática, una pulsión de muerte. Que son fuerzas internas que te inducen a reaccionar o matándote o golpeando a alguien o sexualmente.
Estamos hablando de distintos tipos de pulsiones, ¿sí? Puede haber muchas más. Esta persona va caminando por la calle y está tan cargado eróticamente, no porque haya mirado pornografía, sino que todo se asocia a eso, ¿sí? Entonces, qué es eso, quieren hacerle publicidad a un helado y una chica simulando sexo oral con el helado, no sé, cosas así pasan todo el tiempo, y no nos damos cuenta y vamos bebiendo todo eso. Se produce una tensión. Este chico, que nunca fue educado, que nunca fue entrenado, que nada, va caminando por la calle, ve una chica con un cuerpo muy marcado, que la chica sale en su libertad de expresión, con su cuerpo todo mostrado, y no se da cuenta la violencia que hay en la calle, sale con mucha ignorancia, con mucha inocencia o con mucha provocación, lo que quiera. O ya sea que le gusta salir así y no sabe lo que puede pasar, o le gusta salir a provocar, lo que sea. Pero en la calle hay un muchacho que mira, ve un cuadro con esta característica y automáticamente ve y no tiene un proceso de análisis porque no lo entrenaron. Tiene mecha corta. Entonces, ¿qué hace? Ve y toca. Ve y le dice cosas. Hay abuso verbal. Vieron que hoy existe mucho lo que es el abuso por el piropeo mal hecho, porque no es una cuestión caballeresca como había antes, ¿no? Es gruesa, es tosca, es bruta, hace sentir incómoda a las chicas o a los chicos hoy también, ¿no? El otro día iba caminando, me dijeron una barbaridad y digo, mira vos, para todos lados sale el tema acá. Esa situación tiene que ver con una cosa. La persona tiene una ideación, tiene una imagen y la asocia a un cuadro emocional. Ve una mujer o ve un hombre y lo asocia a relación sexual. Entonces, el impulso o el instinto sexual hace que reaccione. ¿Qué hace el análisis en la conducta? En este análisis, en esta anatomía de la conducta. Hace la sublimación. Ve la chica, estamos hablando ahora de alguien funcional, de alguien que que está entrenado para moverse socialmente. Sale, ve a una chica con estas características y dice, qué chica bonita, qué lindo sería acercarse, ¿cómo puedo seducirla? ¿Cómo puedo acercarme? O qué interesante. Y sublima, ¿qué sublima? Le hace un silbido, algo caballeresco, algo que no ofenda, algo socialmente aceptable, algo que interactúe en aceptación, una miradita, una guiñada de ojo, algo que no ofenda, lo convierte en eso. ¿Qué pasa entre el primero y el segundo? El primero tiene acortado totalmente el proceso de análisis. El segundo razonó y dijo, si voy y la toco, me meten preso. Si le digo una guarangada, me puede denunciar. Si me le acerco, me puede meter una cachetada o el novio que tiene al lado me puede golpear. O sea, hay un proceso de análisis que me lleva a ser social. Otro proceso de análisis. Cierto, estoy casado, no puedo mirar, estoy casado, no me corresponde, no está bien. Hay un proceso de moral, todo eso, toda esa valoración, todo el tiempo está trabajando. Porque los instintos son todo el tiempo también dentro de nosotros. ¿Qué pasa en el violento, en el impulsivo? Está acortado el proceso de análisis. Hay una reacción instintiva. Es casi como una incapacidad. Por eso a mí me preocupa mucho, y esto es un tema ya muy personal, una opinión muy mía, pero estas cuestiones de las libertades que nosotros nos atribuimos, es muy delicado, porque si bien existe el derecho, lo que no entendemos son los peligros. Porque yo hoy entiendo el derecho que tiene una jovencita de vestirse como quiera. Lo que esa chica no sabe es que no todos tienen la cabeza bien puesta para poder respetarla. Hay gente que está muy mal parada psíquicamente, que no ha sido entrenada emocionalmente y que tiene instintos sexuales que son básicamente animalitos en la calle. ¿Y cómo lo resolves a eso? Estamos hablando de gente incapaz de poder procesar información, de poder procesar empatía, emocionalidad hacia los demás. Entonces, es todo un capítulo no se puede resolver solamente en mi derecho. Tengo que entender el peligro que tengo afuera, ¿no? Pero bueno, eso es otro capítulo.